reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante, exaltamos al Señor, en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Es un gusto estar nuevamente con ustedes presentando la escuela dominical. Este domingo es especial, es el primer domingo del año 2022. Recién estábamos en una semana, pues yo diría, de cierto relajamiento, porque estábamos en la actividad de fin de año y ahora estamos ya iniciando el nuevo año. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder conectarnos y poder continuar con nuestro estudio de escuela dominical. Esta mañana vamos a trabajar el tema consejos para un compañero, consejos a un compañero. El pasaje de estudio lo encontramos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13, y el versículo para memorizar es el versículo 1 del capítulo 3, que dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y el propósito que tenemos para esta lección es que como alumnos comprendamos los requisitos bíblicos para ejercer el liderazgo de la iglesia y que esto nos motive a orar por aquellos que ejercen el ministerio. El domingo anterior estuvimos estudiando acerca del
entrenamiento ministerial, iniciando así el estudio de las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy continuaremos y veremos las recomendaciones para las nuevas iglesias y que aún son vigentes en nuestros días. Vivimos en una época relativista donde los valores morales están ajustados a las necesidades particulares y personales del ser humano. Y los estándares de liderazgo espiritual de la iglesia, apegados a las escrituras, deberán contrarrestar esta realidad. Por eso es de suma importancia considerar las enseñanzas específicas de la palabra de Dios referentes a las responsabilidades de un líder ante la congregación. Cada iglesia local tiene un liderazgo que le guía en su caminar con el Señor y a la vez en su crecimiento en la gracia. Y al mismo tiempo establece las pautas de administración y funcionamiento. Basándonos en las escrituras, hay dos oficios en la iglesia del Nuevo Testamento que califican para estas funciones: los obispos y los diáconos. Toda iglesia necesita de ambos ministerios, de personas que supervisan las necesidades espirituales, o sea, los obispos, y de quienes sirven en asuntos prácticos, los diáconos. La palabra obispo en el Nuevo Testamento significa el que vigila, o sea, un vigilante. Y tal persona a veces es llamada como presbítero, anciano o pastor. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 20, versículos 17 por un lado y versículos 28 por otro lado. Y el versículo 17 específicamente dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y el versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Si vemos en estos dos versículos, en el primero habla de ancianos y en el segundo habla de obispos, refiriéndose en los dos casos a los líderes de la iglesia. En 1 Timoteo, capítulo 3, se trata en forma específica el tema del liderazgo y la administración de la iglesia, así como las cualidades que deben tener o deben reunir aquellos que se designe para dichos cargos. Pablo se ocupó de enumerar cuidadosamente los requisitos morales y de carácter que deben visualizar en la vida de los creyentes que aspiren a servir como obispos o diáconos en la iglesia de Cristo. Pablo tuvo en mente la importancia de presentar atención especial al carácter de las personas. Y eso es lo que él le enseñó a Timoteo. La iglesia del Nazareno no utiliza la terminología de obispo y diácono. Por obispo, pastor, y por diácono, mayordomo, cuyas funciones y designaciones están en base a Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 3, y en Romanos, capítulos 12, de los versículos 6 al 8, como aparecen ahí en su pantalla. Con esta idea en mente, entonces, vamos a ir al primer punto de nuestra lección. Y dice las cualidades del obispo o pastor, basados en 1 Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 hasta el 7. Pero
Antes de entrar en detalle de este punto, cabe aclarar que ningún hombre está calificado para ser un líder espiritual solo por su género. Es una idea que se ha manejado y vale la pena considerar. Pablo escribió, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esta afirmación del apóstol hace referencia a la posibilidad de que un creyente desee o aspire al cargo de responsabilidad de un obispo. Y también da la idea de que en algún momento se procure activamente el cargo. La idea no es como decir, bueno, pues qué bien por usted. Usted desea un lugar de liderazgo espiritual, aunque este puede ser un deseo piadoso. La idea más bien es como esto, como digamos, esto es bueno, noble, un trabajo honroso. Pero Timoteo, tienes que buscar hombres buenos, nobles y honorables. Y con esa idea, el liderazgo espiritual de la iglesia no tiene que ver con títulos, honor y gloria, sino que se trata sobre la obra. Jesús dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso lo encontramos allá en Marcos capítulo 9 y versículo 35. Imagínense, dijo Charles Spurgeon, ¿de qué sirve un ministro perezoso? Este no es bueno ni para el mundo, ni para la iglesia o para sí mismo. Y me gusta esta expresión que usa Charles Spurgeon. Dice, es una deshonra para la profesión más noble que puede ser otorgada a los hijos de los hombres. Interesante. Dice, es una deshonra para la profesión más noble que puede ser otorgada a los hijos de los hombres. El rol del obispo o anciano como líder del pueblo de Dios en la iglesia está asociado a los pastores de acuerdo a Efesios capítulo 4 y versículo 11. El Nuevo Testamento se refiere a ellos como los que están llamados a, a cuidar la iglesia, a gobernar y guiar espiritualmente el rebaño del Señor. Y al mismo tiempo a interceder ante Dios a través de la oración, así como lo sugiere Santiago capítulo 5 y versículo 17. El obispado es una posición honrosa que denota una serie de requisitos con alto grado de crecimiento y caracteres de espíritu, como mencionó Pablo en el capítulo 3 y versículos del 1 al 7, que es nuestro pasaje de estudio. Dice, si alguno anhela el cargo de supervisor de la iglesia, es un trabajo digno el que se ha propuesto. El supervisor debe ser un hombre que no esté sujeto a críticas. Debe haber estado casado solamente una vez, debe ser sobrio, prudente, de buenos modales, hospitalario y con capacidad para la enseñanza. No debe ser excesivamente aficionado al vino, ni ser la clase de persona que se enfrenta con otros, sino debe ser amable y pacífico y libre del amor al dinero. Debe tener su casa en orden, manteniendo a sus hijos bajo control y completa dignidad. Y hace una aclaración el apóstol. Si uno no sabe dirigir su propia casa, ¿cómo va a estar a cargo de la congregación de Dios? No debe ser un converso reciente, no sea que se enorgullezca con un sentimiento de su propia importancia y caiga así en la misma condenación que el diablo. Debe
haberse ganado el respeto de los de afuera de la iglesia para que no caiga en críticas y en lazo del diablo. Pablo mostró por medio de este pasaje que anhelar obispado no implica ambicionar un lugar de poder o posición de privilegio, sino de servir y que tenga el deseo y la responsabilidad de cultivar y desarrollar las cualidades de carácter que todo líder del pueblo de Dios debe evidenciar en su diario vivir. Aquí cabe hacer una aclaración en cuanto al versículo 2. Marido de una sola mujer. La idea que se maneja aquí es hombre de una sola mujer. No es el líder que tenga que estar casado, no es que el líder tenga que estar casado. Si así lo fuera, entonces su Señor Jesucristo y el mismo apóstol Pablo no hubiesen podido ser líderes de las iglesias. La idea tampoco es que un líder nunca podría volverse a casar si su esposa hubiese fallecido. La idea es que el amor, el afecto y el corazón se le dan a una sola mujer, a aquella que es su legítima esposa ante la ley. Esto significa que el líder bíblico no es un mujeriego, ni un adúltero, ni un Casanova, un conquistador, y no muestra amor romántico ni interés sexual por otras mujeres, incluyendo representaciones o imágenes de mujeres en pornografía. Se cuenta de que en cierta ocasión un anciano pastor se encontró con un joven que recién comenzaba su pastorado. Este anciano le preguntó al joven: ¿le gusta a usted ser pastor de una iglesia tan grande? Bueno, le contestó el joven, es una oportunidad maravillosa, pero me encuentro ocupando un lugar único. Me acusan de muchas cosas de las cuales no me puedo defender. Uno no puede pasarse todo el tiempo respondiendo a la gente, así que he determinado que simplemente me voy a dedicar a predicar la palabra de Dios y no tratar de contestarles, porque no puedo hacerlo. Y el anciano pastor le dijo entonces: bueno, ¿no es cierto que es bueno saber que uno es acusado de algo de lo cual no es culpable? Es muy bueno estar en una posición así. Y así es como debe ser el obispo: irreprensible. Será acusado de algo, pero no va a ser hallado culpable. El supervisor u obispo debe ser irreprensible en cuanto a su carácter, irreprensible en cuanto a su primer ministerio, o sea, su familia. Para ser irreprensible, necesita ser alguien que ha caminado con el Señor lo suficiente. El testimonio de afuera es determinante para verdaderamente ser irreprensible en todas estas áreas. También es importante considerar la palabra pendenciero. Se refiere a la persona que es dada a la violencia, ya sea pública o privada. La recomendación es que sea capaz de controlar esas emociones y dejar que sea Dios quien pelee sus batallas. Una de las funciones del obispo a la cual se debe prestar mucha atención es que debe ser una persona apta para enseñar, es decir, preparada para poder capacitar a la congregación en su crecimiento en la gracia de Dios. Y lo más importante, que guarde y viva lo que dice la palabra de Dios. Hay que recordar que el obispado es una posición a la que se debe aspirar, pero que no debe ser tomada a la ligera. La Biblia advierte lo siguiente: hermanos míos, dice Santiago capítulo 3 y versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiremos mayor condenación. El siervo de Dios debe ser una persona que esté preparada para llevar el mensaje de salvación a todos de manera clara y precisa, de tal forma que los que le oyen le entiendan. No está mal querer ser desafiados a ser obispos e incluso trabajar y esforzarse por serlo. Solo se debe revisar en lo profundo del corazón cuál es la verdadera motivación por la que se anhela el obispado. Alguien podría aspirar a esta posición por orgullo, por ambición o satisfacción personal. O por el otro lado, podría estar buscando un verdadero crecimiento en servicio y carácter cristiano. Si usted está anhelando obispado y su motivación es correcta, recuerde y tenga presente que está deseando buena obra. Y es palabra fiel. Dios puede hacer grandes cosas en su vida y a través de usted puede hacer grandes cosas en la iglesia. Nuestro segundo punto dice cualidades del diácono o mayordomo basados en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13. El pasaje empieza diciendo, los diáconos asimismo deben ser. Un ejemplo de la designación de los diáconos se encuentra en Hechos, capítulo 6, de los versículos 1 al 6, donde los apóstoles vieron la necesidad que había de personas que distribuyeran la asistencia diaria para las viudas en la iglesia. Sin embargo, ellos como apóstoles no tenían el tiempo de distribuir la ayuda. Ellos eligieron a hombres para actuar esencialmente como diáconos de esa iglesia. Recordamos esta escena nos hace recordar específicamente a Esteban principalmente, ¿verdad? Los requisitos son prácticamente los mismos que los del obispo. El servicio práctico, especialmente cuando se reconoce como un oficio, también el liderazgo. Es un error ver a un oficio como más prestigioso que otro, aunque los obispos tienen una mayor responsabilidad ante Dios. Cada uno consiste más en un llamado que en una posición. El pasaje dice más o menos así. Paralelamente, los diáconos deben ser hombres respetables, rectos, que no se permiten excesos en el vino, que no estén dispuestos a rebajarse a métodos indignos para hacer dinero. Deben mantener el secreto de la fe que les ha sido revelado con limpia conciencia. A los diáconos hay que ponerlos a prueba primeramente. Y si salen intachables de la prueba, que sean diáconos. Los diáconos deben estar casados solo una vez. Deben dirigir a sus propios hijos y sus hogares como es debido. Porque los que realizan un buen trabajo en el puesto de diáconos son dignos de un alto grado de honor y obtienen mucha libertad en la fe de Jesucristo. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Es decir, que actúen recta y moralmente, cumpliendo su deber en forma transparente. Que hagan las cosas correctas correctamente. Los diáconos deben ser, dice, sin doblez. Pablo advirtió a Timoteo que debía ser siempre el mismo delante de cualquiera. Esta decisión es fundamental porque lleva a la construcción de una actitud y un carácter honestos, sinceros, sanos, de acuerdo con la palabra de Dios. Los diáconos asimismo no deben ser dados a vino. O sea,
no estar sujetos a estupefacientes, no estar bajo el control de este tipo de sustancias. Estas sustancias alteran el funcionamiento de la mente, nubla el juicio y disminuye las inhibiciones. La persona pierde el control de lo que dice y hace. Dice también que los diáconos no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas, vale decir, de cosas materiales o ganancias mal adquiridas. Tengamos presente que vivimos en una sociedad materialista, en un mundo que le da mayor valor al dinero que a las personas. Esta mentalidad no debe influenciar a la iglesia, sino que por el contrario, el cristiano debe tener una mentalidad espiritual sujeta a Cristo. Cuando alguien tiene una actitud errónea hacia las riquezas deshonestas, corre el peligro también de perder su alma. Los diáconos deben guardar el misterio de la fe. Deben guardarlo con limpia conciencia. Esto implica que un diácono debe conocer, enseñar y vivir con una conciencia limpia que enseña sana doctrina y la verdadera revelación de Jesucristo. Es decir, que la palabra de Dios es su plataforma de vida. La palabra de Dios es la base sobre la cual se mueve, se maneja y vive. Los diáconos deben ser sometidos a prueba. Quienes anhelen este ministerio, en primer lugar, deberán ser observados por sus autoridades. Deberán evidenciar que son dignos para tal servicio. Ni Pablo ni las escrituras especifican la naturaleza de esta prueba, pero seguramente incluía su carácter, su historial de servicio y conducta dentro de la iglesia, su reputación, su conducta relacional, es decir, su trayectoria. Es interesante notar también que Pablo, luego de hablar de los requisitos de los diáconos, se detuvo para describir cómo debían comportarse las mujeres, las hermanas de la iglesia. Esto en el versículo número 11 del pasaje que tenemos para estudio. Dice que las hermanas sean honestas. Se traduce también como dignas, honorables, serias y capaces de mantener la calma y serenidad en situaciones extremas. También dice que las hermanas no sean calumniadoras. Esto significa que no deben dar lugar a chisme o murmuración. Que las hermanas sean sobrias, es decir, actuar con prudencia ante las circunstancias para comportarse comedidamente. Que las hermanas sean fieles en todo. La palabra todo es incluyente, dado que dicha fidelidad se refiere a Cristo, a su esposo, a sus amigas, a sus hermanos, a su familia, también a la fidelidad de corazón y de intenciones, que sean verdaderamente dignas de confianza. Según leemos en el pasaje, Pablo estableció que los diáconos deben cumplir los mismos requisitos personales y familiares que fueron detallados para los ancianos. El servicio cristiano es un honor. El diácono que sirva correctamente a Dios y a su iglesia llegará a ser conocido como una persona digna de confianza. Es por eso que hay que ser muy cuidadosos de no confundir aptitudes profesionales seculares con un carácter maduro y cristiano. Puede que veamos estos requisitos como rigurosos, pero para Dios no es así, ya que es parte del carácter que Cristo ha formado en la vida de sus hijos. El versículo 13 es una promesa. Dios recuerda su fiel servicio, incluso en las tareas que algunos considerarían de baja categoría. Todo discípulo de Cristo que esté dispuesto a servir a Dios
debería considerar estas exigencias en forma seria y responsable y examinar su vida a la luz de la palabra de Dios. Y para concluir, ambos ministerios, obispos y diáconos, son importantes en la iglesia. Demandan ser ejercidos por hombres y mujeres maduros que evidencien un caminar con Cristo en forma obediente y de carácter ejemplar, que gobiernen su propia casa en una forma bíblica y estén sujetos a sus autoridades. En definitiva, que vivan lo que predican. Una persona que bíblicamente no cumple con estos requisitos no debería ocupar el cargo de obispo, ni de diácono o mayordomo. Por amor a los hermanos y para no caer en la condenación de Satanás. Acompáñame en esta oración. Adorable Padre, hemos estudiado una lección desafiante y comprometedora. Indistintamente aplica a todos los que confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Ayúdanos a ser siervos, obreros responsables, honestos e irreprensibles delante de ti, delante de la iglesia y la comunidad. Gracias, porque la presencia de tu Espíritu nos da la fuerza y el poder para vencer y tener dominio propio. Gracias, porque no estamos solos y tu gracia y misericordia sea siempre con nosotros en nuestro peregrinaje en esta tierra. Nos encomendamos, Dios amado, en tus manos, confiando siempre en ti. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bendiciones, hermanos, en este inicio de año. Que la paz, la bendición y gracia de Dios sea con cada uno de nosotros en este día y a lo largo del año 2022. Como dice el texto de la pantalla, que Dios te conceda lo que pidas de todo corazón y que haga realidad lo que pienses hacer. Y también recuerdo el Salmo 37, y justamente dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Dios nos bendiga, hermanos, y que este año 2022 sea de ricas, grandes y abundantes bendiciones para cada uno de nosotros. Feliz día.